Estamos viviendo un momento de inseguridad, estamos viviendo un momento de incertidumbre y, ¿por qué no decirlo? Es un momento de agonía, es un momento en el que tenemos que reflexionar, ponernos a pensar, pero sobre todo, actuar, ser prudentes, ser conscientes, pero también ser activos y determinados. Mire, al hablar de inseguridad, no me refiero solamente a los 35 homicidios que se han registrado en los apenas 15 días que llevamos de este año 2017. No me refiero solamente a los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, que es de lo que nos habla la Secretaría de Seguridad Pública o la Procuraduría de Justicia del Estado de Zacatecas, o de lo que se habla en toda la República. No me refiero solamente a los hechos violentos que el día de hoy nuevamente ocurren en Calera, un municipio del estado de Zacatecas. No me refiero a la inseguridad solamente en esa materia, en ese tema. Me refiero a que hay inseguridad, a que hay incertidumbre. Incertidumbre no solamente para los maestros del Colegio de Bachilleres después de las declaraciones del gobernador Alejandro Tello, donde dice el COBAES es un barril sin fondo, o de los alumnos que esperan que sus maestros sigan en las aulas, o de aquellos que tuvieron la confianza que en el Colegio de Bachilleres tendrían una vía para poder estudiar en el gobierno de la educación que se nos prometió. No solamente me refiero a esa inseguridad o a esa incertidumbre, me refiero a la agonía del pueblo que en este momento quiere ser escuchado, la agonía de una etapa que se está concluyendo, una etapa que nos marcó a los mexicanos, con mensajes tal vez al presidente de la República, donde se le pide que ya se vaya, con mensajes a los gobernadores rateros, a los gobernadores que han sido parte de la corrupción que diariamente vivimos en nuestro estado o en la República Mexicana. Esa corrupción que no solamente es un caso exclusivo de Javier Duarte, o de Padres, o de Moreira, o de unos y de otros. Esa corrupción que está ahí, no solamente me refiero a eso, me refiero a un despertar, a que si estamos viviendo el momento de la violencia, a que si estamos viviendo el momento de la inseguridad, de la incertidumbre y de la agonía, despertemos. Que no nos pinten todo como si la delincuencia organizada fuera la responsable de lo que estamos viviendo. Vayamos más a fondo. Vayamos al caso concreto de Pedro, de Manuel, de Susana, de todos aquellos que tienen que integrarse a las filas del crimen organizado porque no tienen la posibilidad de estudiar o porque se declara que no se puede seguir invirtiendo en la educación, cuando las reformas no nos funcionaron como nosotros hubiéramos esperado, como nosotros hubiéramos querido o como nos quisieron hacer creer, cuando nos dijeron que íbamos a tener los resultados que hasta el momento no hemos visto y hemos presenciado que cada vez va más en picada el crecimiento de México. Hablar de inseguridad no es hablar solamente del crimen organizado, de la delincuencia común. Hablar de inseguridad es que las empresas que se estuvieron instalando en nuestra entidad no están dando el resultado que nosotros quisiéramos. De que los padres de familia tienen incertidumbres si el día de mañana tendrán su trabajo. De que los jóvenes no saben si el día de mañana tendrán escuela. De que no sabemos si se le está invirtiendo verdaderamente a la seguridad, de que no sabemos la realidad que se vivirá el día de mañana con la economía de los mexicanos, lo que traemos aquí en el bolsillo, lo poco que pudiéramos traer. Hablar de inseguridad va más allá de la crisis económica que estamos viviendo. Hablar de inseguridad es hablar de todo. Es el momento en que todos vivimos la zozobra de la inseguridad que nos topamos y que nos enfrentamos día a día. La inseguridad nace de la incertidumbre, por falta de rumbo, de la claridad de aquellos que nos están representando. Si no hay rumbo, si no hay claridad, seguramente no nos llevan a buen puerto, ¿no cree? Mire, Zacatecas en estas pasadas campañas, dentro de todo lo que pudimos escuchar, exigía 3 cosas nada más. Un gobierno valiente que tomara el toro por los cuernos, que tuviera rumbo, que tuviera un panorama amplio y claro, un panorama en el cual pudiera visualizar a nuestra entidad creciendo, pero también pedía un gobierno sensible, un gobierno que escuchara a la gente,
que le doliera lo que a la gente le duele, un gobierno que se preocupe por lo que el ciudadano quiere que escuche, un gobierno que le representara bien, sintiéndose parte de la ciudadanía, siendo parte del ciudadano, un vínculo entre la sociedad y el gobierno, un gobierno, repito, sensible, que de verdad se preocupe y se interese por lo que a los zacatecanos les pasa. Al mismo tiempo, y por último, un gobierno inteligente, que de verdad supiera a dónde tendríamos que caminar, cuál sería el rumbo, sin perderlo, sin distracciones, sin dejarse creer de lo que algunos quieren que crean. Un gobierno valiente, sensible e inteligente. Es el momento de la inseguridad, es el momento de la incertidumbre, es en este momento el hartazgo social que está llegando de la agonía al final del momento que estábamos esperando, porque ya no podemos más, ya estamos cansados de tanta ineptitud y de tanto farsante. El día de hoy le llamo a que hagamos conciencia y que actuemos, que tengamos memoria y que también, si llega el momento de que nosotros seamos quienes tengamos que juzgar las acciones de nuestros representantes, lo hagamos. La pregunta queda en el aire. ¿Usted cree que nuestros representantes han cumplido con estas 3 virtudes? Si vamos a actuar, este es el momento. Ahora es cuando. Este es el momento. Ahora es cuando.